Hubo un momento en la historia en el que el conocimiento de prácticamente todo el mundo antiguo estaba concentrado en un solo lugar, un espacio que reunía los saberes de matemáticos, astrónomos, ingenieros, médicos, filósofos, cartógrafos y científicos de civilizaciones enteras. Un archivo vivo donde se almacenaba la memoria colectiva de la humanidad y donde cada rollo de papiro representaba siglos de observación, experimentación y pensamiento crítico acumulado. Ese lugar no era un mito ni una leyenda exagerada, era la Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento jamás construido por la antigüedad, una institución que aspiraba a recopilar todos los libros, mapas, tratados científicos y registros del mundo conocido, sin importar su origen cultural, político o religioso. Pero ese templo del saber fue destruido, no por una sola causa clara, sino por una cadena de decisiones, guerras, fanatismos y negligencias que terminaron reduciendo siglos de conocimiento a cenizas, provocando una pérdida irreversible que algunos historiadores consideran uno de los mayores crímenes contra la humanidad jamás cometidos. Lo verdaderamente perturbador no es solo que se quemaran libros, sino que desaparecieron descubrimientos científicos que podrían haber adelantado a la humanidad cientos o incluso miles de años, conocimientos sobre astronomía avanzada, ingeniería mecánica, medicina experimental, geografía precisa y tecnologías que jamás volvieron a ser redescubiertas hasta muchos siglos después. Imaginar un mundo donde esos conocimientos hubieran sobrevivido implica cuestionar toda nuestra línea temporal. Habríamos llegado antes a la revolución industrial, habríamos dominado la electricidad, la navegación avanzada o la medicina moderna siglos antes. ¿Qué tipo de civilización existiría hoy si esa memoria no hubiera sido borrada? Cada fragmento perdido representa una oportunidad histórica que jamás podrá recuperarse, una ruptura brutal en la continuidad del progreso humano que nos obligó a redescubrir lentamente lo que ya había sido comprendido por mentes antiguas. La quema de la Biblioteca de Alejandría no fue solo un accidente histórico, fue un trauma colectivo que condenó a generaciones enteras a empezar de nuevo, a reconstruir desde las ruinas del olvido. Hoy solo sobreviven fragmentos indirectos, citas dispersas, referencias incompletas y testimonios parciales que apenas nos permiten intuir la magnitud real de lo que se perdió. Detrás de las llamas no solo ardieron papiros, ardió el futuro de la humanidad tal como pudo haber sido. Esta es la historia del mayor apagón de conocimiento que ha sufrido nuestra especie. La Biblioteca de Alejandría no era simplemente un edificio lleno de libros, sino una institución viva dedicada a la recopilación sistemática de todo el conocimiento humano disponible en el mundo antiguo, un proyecto ambicioso impulsado por la idea revolucionaria de que el saber debía preservarse, compartirse y expandirse sin fronteras culturales. Ubicada en Egipto, dentro de una de las ciudades más influyentes del mundo helenístico, la biblioteca funcionaba como un centro de investigación donde científicos, matemáticos, médicos, ingenieros y filósofos trabajaban en colaboración, intercambiando ideas y desarrollando teorías que hoy apenas podemos reconstruir. Cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era inspeccionado en busca de manuscritos, los cuales eran copiados y almacenados, mientras los originales quedaban resguardados en la biblioteca, una estrategia agresiva de acumulación de conocimiento que convirtió a la ciudad en el mayor repositorio intelectual de la antigüedad. La biblioteca albergaba tratados de geometría avanzada, astronomía precisa, cartografía detallada, ingeniería mecánica y medicina experimental, muchos de ellos desarrollados por mentes extraordinarias cuyas obras completas se perdieron para siempre. Este espacio no solo preservaba información, sino que impulsaba activamente la innovación, funcionando como un laboratorio intelectual donde se cuestionaban dogmas y se exploraban nuevas hipótesis. Lo que hoy llamaríamos ciencia moderna estaba naciendo silenciosamente entre esos muros, siglos antes de que Europa entrara en el Renacimiento. La Biblioteca de Alejandría representaba una civilización que apostaba por el conocimiento como motor del progreso humano. Su destrucción marcó una fractura histórica cuyas consecuencias todavía resuenan en nuestra era tecnológica. Comprender lo que se perdió implica comprender también cuánto tardamos en recuperar ese saber. Este documental explora ese vacío histórico y sus implicaciones profundas. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones.
Cuando pensamos en el mundo antiguo, solemos imaginar civilizaciones limitadas por la falta de tecnología moderna, herramientas rudimentarias y métodos empíricos primitivos, pero esa imagen es profundamente engañosa. Alejandría concentraba a las mentes más brillantes del Mediterráneo, combinando saberes griegos, egipcios, persas, indios y mesopotámicos en un solo ecosistema intelectual donde el conocimiento no solo se preservaba, sino que se expandía mediante observación sistemática, experimentación controlada y debate científico constante. Lo que allí se desarrollaba no eran simples teorías abstractas, sino soluciones técnicas aplicables al mundo real. Cada manuscrito representaba generaciones enteras de ensayo y error acumulado. Perder esa base fue equivalente a borrar siglos de evolución intelectual de un solo golpe. En ingeniería mecánica, figuras como Herón de Alejandría desarrollaron dispositivos automáticos impulsados por vapor, sistemas de presión hidráulica, mecanismos de engranajes complejos y puertas automáticas que funcionaban sin intervención humana directa. Estos aparatos no eran simples juguetes experimentales, sino prototipos funcionales que demostraban principios físicos avanzados, anticipando conceptos que Europa redescubriría más de 1000 años después durante la Revolución Industrial. La existencia de estos mecanismos indica que el pensamiento tecnológico antiguo estaba mucho más avanzado de lo que solemos reconocer. Si esos tratados se hubieran conservado completos, la automatización habría podido desarrollarse siglos antes. El mundo moderno podría haber nacido en la antigüedad. La astronomía era otro de los pilares del saber alejandrino. Los sabios de la biblioteca habían calculado con notable precisión el tamaño de la Tierra, las distancias entre cuerpos celestes y los movimientos planetarios mediante observación matemática rigurosa. Existían catálogos estelares detallados, modelos geométricos del cosmos y métodos predictivos para eclipses y ciclos astronómicos. Esta información era fundamental para navegación, agricultura, calendario y expansión comercial. Al perderse estos registros, la humanidad retrocedió en su capacidad de comprender el universo durante siglos. Muchos avances tuvieron que ser redescubiertos lentamente en el Renacimiento. En medicina, Alejandría funcionaba como un centro experimental avanzado. Se practicaban disecciones, se documentaban patologías, se estudiaban tratamientos botánicos y se desarrollaban técnicas quirúrgicas que superaban ampliamente la medicina empírica medieval posterior. Los médicos alejandrinos registraban observaciones clínicas detalladas que permitían establecer correlaciones entre síntomas, órganos y tratamientos. Al desaparecer estos manuscritos, la medicina perdió un conocimiento sistematizado que podría haber salvado millones de vidas a lo largo de la historia. La humanidad tuvo que volver a aprender desde cero lo que ya había sido comprendido. La cartografía también alcanzó niveles sorprendentes de precisión. Mapas detallados del Mediterráneo, rutas comerciales, corrientes marítimas y cálculos de latitud permitían una navegación mucho más segura que la que existiría siglos después. Algunos textos antiguos sugerían incluso una comprensión temprana de la esfericidad terrestre aplicada a navegación práctica. Estos conocimientos habrían podido acelerar los grandes viajes oceánicos y el intercambio cultural global mucho antes de la era moderna. Su pérdida retrasó la expansión del conocimiento geográfico humano. La óptica, el estudio de la luz y la geometría visual también ocupaban un lugar relevante. Existían tratados sobre lentes, espejos, reflexión, refracción y principios geométricos que podrían haber adelantado el desarrollo de telescopios, microscopios y dispositivos ópticos siglos antes. La ciencia experimental estaba germinando silenciosamente dentro de esos muros. Al perderse estos estudios, la humanidad quedó limitada durante generaciones en su capacidad de observar el mundo con mayor precisión. Cada rollo de papiro representaba una cadena ininterrumpida de conocimiento acumulado, errores corregidos, hipótesis refinadas y métodos perfeccionados. No eran ideas aisladas, sino sistemas completos de pensamiento técnico. La pérdida no fue solo cuantitativa, fue estructural. Se perdió la lógica completa de cómo esos conocimientos se organizaban y se transmitían. Sin esta base, las generaciones posteriores tuvieron que reconstruir fragmentos dispersos sin contexto, lo que ralentizó enormemente el progreso. Cada avance moderno que celebramos tuvo que recorrer un camino que ya había sido transitado por civilizaciones antiguas y luego borrado. La humanidad no solo perdió información, perdió velocidad evolutiva, perdió impulso histórico, perdió continuidad intelectual. Alejandría no fue simplemente una biblioteca destruida, fue una civilización científica abortada prematuramente.
Durante siglos se ha repetido una versión demasiado simple. La biblioteca de Alejandría se quemó una vez y desapareció. Pero la realidad histórica es mucho más oscura y compleja, porque la biblioteca no murió como un cuerpo que cae de golpe, sino como una ciudad que se va apagando lentamente. Hubo incendios parciales, saqueos, pérdidas administrativas, guerras, cambios políticos y giros ideológicos que fueron debilitando su estructura hasta convertirla en ruina. Y esa verdad es más perturbadora, porque significa que no fue un accidente inevitable, sino una cadena de decisiones humanas. Un asesinato lento del conocimiento. Una muerte por etapas, donde cada golpe quitaba una parte del futuro. Así comienza el crimen contra la humanidad. Uno de los episodios más famosos ocurre en el año 48 a.C., cuando Julio César queda atrapado en Alejandría durante un conflicto político y militar. Para impedir que su flota caiga en manos enemigas, se produce un incendio en el puerto, y el fuego se extiende a zonas cercanas donde había depósitos de mercancías, infraestructura y, según varias fuentes antiguas, también manuscritos almacenados. La discusión histórica se centra en qué tan grande fue esa pérdida, pero incluso una quema parcial ya era una tragedia irreparable, porque en el mundo del papiro, lo que arde no se restaura. Lo que se pierde para siempre. Y con César aparece el primer gran agujero en la memoria de Alejandría. Lo más inquietante de esta etapa es que, incluso si la biblioteca siguió existiendo después, el daño no solo fue físico, sino institucional. Cuando un centro de conocimiento se debilita, pierde apoyo, pierde financiamiento, pierde estabilidad política y pierde continuidad, se vuelve vulnerable a la siguiente crisis. Y Alejandría vivía en una región donde el poder cambiaba de manos, donde las guerras eran recurrentes, y donde la biblioteca era más que libros, era símbolo. Un símbolo que podía ser protegido, o utilizado como botín. Una biblioteca se sostiene con paz, y Alejandría vivió demasiadas tormentas. Cada cambio de régimen podía convertirse en una amenaza silenciosa. El fuego no siempre llega con llamas, a veces llega con abandono. Siglos después, la tensión ya no era solo militar, también era ideológica. En el Imperio Romano tardío, el mundo clásico entra en choque con nuevas fuerzas religiosas y políticas, y muchos espacios asociados al pensamiento helenístico quedan bajo sospecha. En ese contexto, el Serapeo, un gran templo y complejo cultural relacionado con el culto a Serapis, que funcionaba como un centro de saber y que muchos consideran una extensión o depósito del espíritu alejandrino, se vuelve un objetivo simbólico. Cuando se destruye un templo así, no solo se destruye piedra, se destruye lo que representa. Y lo que representa es lo intolerable para cualquier poder que necesite imponer una verdad única. El conocimiento plural se vuelve enemigo de la autoridad absoluta. Alejandría empieza a ser peligrosa. Aquí aparece la parte más incómoda. No siempre se trata de una quema de libros literal, sino de una guerra contra el tipo de conocimiento que esos libros contenían. Porque una civilización puede perder manuscritos por incendio, sí, pero también puede perderlos por censura, por persecución a escuelas filosóficas, por clausura de instituciones, por expulsión de eruditos, por reescritura cultural. Cuando se persigue a los pensadores, se apaga la biblioteca desde adentro. Una biblioteca es gente, no solo estantes. Y cuando esa gente desaparece, huye o es silenciada, los textos quedan sin defensores. La historia no siempre se escribe con fuego, también se escribe con miedo. Y el miedo destruye igual. Existe otra narrativa popular que atribuye la destrucción final a la conquista musulmana de Alejandría en el siglo VII, como si un solo evento hubiera borrado lo que quedaba. Pero esta versión es altamente discutida, porque muchas fuentes son tardías y no existe una evidencia directa y sólida que permita afirmar con certeza que ese fue el golpe definitivo. Lo que sí parece más consistente es que, para ese momento, la biblioteca ya no era el coloso intelectual que había sido. Es decir, cuando algunos quieren culpar a un solo culpable final, tal vez intentan simplificar una tragedia más profunda. Una biblioteca que se sostiene por siglos no muere por un solo actor, muere cuando demasiados actores la dejan morir. Y esa verdad es más amarga. Entonces, ¿quién destruyó realmente la biblioteca de Alejandría? Tal vez la respuesta más incómoda es, muchos. Soldados en guerra, sí. Gobernantes que no protegieron el conocimiento, también. Fanatismos que vieron el pensamiento como amenaza. Administraciones que permitieron que el saber se degradara sin mantenimiento. Y una civilización que no entendió a tiempo que preservar conocimiento es proteger el futuro. La biblioteca murió como mueren las grandes cosas, por una suma de indiferencias, ambiciones y conflictos.
Nadie quiere cargar con esa culpa, porque es demasiado grande. Pero la historia no absuelve a los que miran hacia otro lado. Y aún así, incluso si pudiéramos reconstruir exactamente el momento y la mano que prendió cada fuego, seguiría existiendo una pérdida aún más violenta, la pérdida de continuidad. Porque el conocimiento antiguo dependía de copias, de transmisión, de escuelas, de redes intelectuales. Cuando esas redes se rompen, el saber se vuelve frágil. Alejandría era una máquina de preservar y multiplicar información. Cuando esa máquina se detuvo, el mundo dejó de reproducir conocimiento a escala. Lo que no se copia, desaparece. Lo que no se enseña, se olvida. Y así, incluso sin fuego, la biblioteca podía morir. El olvido también quema. Cada generación heredó una versión cada vez más incompleta del conocimiento acumulado, hasta que finalmente los fragmentos restantes dejaron de circular, de copiarse y de transmitirse, condenando al olvido a miles de obras únicas. El verdadero crimen no fue únicamente el fuego, sino la incapacidad colectiva de proteger, preservar y valorar el conocimiento como un patrimonio universal que trasciende religiones, imperios y fronteras temporales. La Biblioteca de Alejandría no fue destruida por un solo enemigo, sino por una suma de decisiones humanas que priorizaron el poder inmediato sobre el legado intelectual de la humanidad. La destrucción progresiva de la Biblioteca de Alejandría no fue solo una pérdida cultural, fue una ruptura técnica en la continuidad del conocimiento humano. Cuando una civilización pierde sus archivos, no pierde únicamente información, pierde la capacidad de construir sobre lo ya logrado sin repetir el camino desde el inicio. Alejandría era una plataforma de acumulación, un cerebro colectivo donde el saber se copiaba, se discutía, se refinaba y se transmitía con método. Al desaparecer, la humanidad se quedó sin una parte central de su memoria científica, y ese vacío se llenó lentamente con siglos de redescubrimientos. En términos históricos, fue como borrar el disco duro de la civilización. El retraso no se mide únicamente en años, sino en oportunidades perdidas y en progreso que se volvió intermitente. Sin los manuscritos originales y sin el sistema institucional que promovía investigación, la ciencia se fragmentó en tradiciones aisladas, y muchas ideas quedaron sin continuidad. Cuando el conocimiento no circula, no se reproduce y no se debate, se vuelve frágil, local y vulnerable al olvido. Eso fue lo que pasó. Lo que era universal se volvió incompleto, y lo que era sistemático se convirtió en rumor, cita parcial o leyenda. La humanidad no dejó de pensar, pero perdió velocidad y estructura. En astronomía, el impacto fue devastador porque el cielo era la base del calendario, la navegación y la medición del tiempo. Los alejandrinos habían avanzado en modelos geométricos, catálogos estelares y métodos matemáticos para predecir fenómenos como eclipses y ciclos planetarios. Sin esos registros completos, muchas regiones volvieron a depender de observaciones menos precisas, y el conocimiento astronómico se transmitió de forma fragmentaria. La navegación oceánica segura tardó más en madurar, y el mundo siguió siendo más grande y más incierto de lo que debía. Cada siglo de retraso en el cielo se convirtió en un siglo de retraso en la Tierra. En medicina, el retroceso fue aún más doloroso porque se tradujo en vidas perdidas. La tradición alejandrina había desarrollado observación clínica detallada, catalogación de síntomas, tratamientos botánicos sistematizados y procedimientos quirúrgicos que no encajan con la imagen simplificada de la medicina antigua. Al perderse los tratados, muchas prácticas médicas quedaron desorganizadas, y durante siglos la medicina se apoyó más en dogmas y tradición que en registro y método. Lo que pudo haber sido un camino de avance continuo se volvió un ciclo de errores repetidos. La pérdida de conocimiento médico no solo atrasó la ciencia, atrasó la compasión eficaz. La ingeniería y la mecánica también sufrieron una interrupción crítica, porque Alejandría era un laboratorio de máquinas, presión hidráulica, engranajes y automatización temprana. Los prototipos de Herón y de otros ingenieros demostraban que había comprensión de principios físicos que podían evolucionar hacia tecnologías productivas. Al perderse los manuales, las fórmulas y los esquemas, esa línea de desarrollo quedó incompleta y se convirtió en curiosidad histórica en lugar de convertirse en industria. El mundo tardó siglos en volver a organizar producción y energía con complejidad comparable. La revolución industrial no solo fue tardía, pudo haber tenido antepasados directos en la antigüedad. Las matemáticas, que son el lenguaje de todas las ciencias, también se vieron afectadas por la falta de continuidad de textos completos y métodos didácticos. La geometría aplicada, el cálculo de proporciones,
El desarrollo de modelos y la transmisión de demostraciones rigurosas dependen de bibliotecas vivas. Cuando esos textos se dispersan, el conocimiento pierde precisión, se vuelve más difícil de enseñar y retrocede hacia versiones simplificadas. Las matemáticas no desaparecieron, pero avanzaron con fricción, más lentas, más fragmentadas y menos acumulativas. Y cuando el lenguaje se debilita, el pensamiento técnico se debilita con él. La consecuencia más profunda fue la pérdida de una cultura institucional del conocimiento. Alejandría representaba una idea peligrosa para cualquier sistema de poder, que el saber puede ser universal, crítico, comparativo y libre de fronteras ideológicas. Al desaparecer esa institución, el conocimiento se volvió más dependiente de centros aislados, de patronazgos específicos y de intereses políticos o religiosos que podían censurar, limitar o controlar lo que se copiaba. Cuando la ciencia depende del permiso del poder, la ciencia deja de crecer con libertad. Y cuando eso ocurre, el progreso se vuelve una excepción, no una continuidad. Decir 1000 años es una forma de representar un efecto acumulativo. Lo que se perdió no fue un invento puntual, sino un impulso histórico entero. El mundo tardó siglos en recuperar los niveles de organización intelectual que Alejandría había consolidado, y esa recuperación ocurrió por rutas alternativas, a veces fuera de Europa, a veces en silencio, a veces en traducciones parciales. La historia del progreso no fue lineal, tuvo apagones, retrocesos y reinicios. Alejandría fue uno de los mayores apagones. Y lo inquietante es pensar cuántos apagones similares nunca registramos. Incluso el imaginario cultural cambió. Cuando una civilización pierde su acceso a ideas complejas, tiende a reducir su horizonte de posibilidades. La humanidad pudo haber imaginado antes máquinas, medicina avanzada, cartografía precisa, instrumentos ópticos y sistemas de medición más sofisticados. Pero el futuro se volvió más estrecho porque el pasado se volvió incompleto. No es que no existiera creatividad, es que faltaba el mapa. Y un mundo sin mapa tarda mucho más en llegar a destino. Por eso la Biblioteca de Alejandría no es solo una tragedia antigua, es un recordatorio brutal de que el conocimiento puede desaparecer y arrastrar consigo siglos de progreso potencial. Fue una fractura civilizatoria, un evento que cambió la forma en que avanzamos como especie. La humanidad siguió caminando, sí, pero con una herida invisible, la ausencia de lo que ya había sido descubierto. Lo que se perdió no solo fue lo escrito, fue lo que pudo haberse construido sobre ello. Y esa pérdida todavía nos acompaña. Aunque Alejandría ardió y se fragmentó, el conocimiento rara vez muere por completo. A veces sobrevive como eco, como copia, como cita en otra obra, como traducción parcial o como manuscrito escondido en una colección olvidada. Esa posibilidad es precisamente lo que mantiene vivo el misterio. La idea de que una parte del legado pudo escapar del fuego, viajar en manos de comerciantes, eruditos y escribas, y quedar enterrada en otros centros culturales. El problema es que muchas de esas rutas históricas están incompletas, y los documentos que podrían confirmarlas se han perdido o siguen sin catalogarse. Buscar Alejandría hoy es buscar una sombra documental, y aún así, esa sombra no deja de aparecer en momentos inesperados. Durante siglos, el mundo islámico medieval funcionó como un gran puente de preservación y expansión del conocimiento antiguo. En lugares como Bagdad, Córdoba y Toledo, se tradujeron, comentaron y ampliaron textos griegos, egipcios y romanos, lo que sugiere que parte del saber alejandrino sobrevivió fuera del circuito europeo occidental. Muchas obras que reaparecieron en el Renacimiento llegaron a Europa a través de esas traducciones y compilaciones. Eso significa que el apagón no fue total en todos los territorios al mismo tiempo. La historia de Alejandría se volvió global, no local, y su legado, aunque fragmentado, dejó huellas. Sin embargo, lo más inquietante es lo que no apareció. Tratados citados por autores antiguos que jamás han sido hallados, títulos mencionados como obras maestras que hoy son solo nombres, y referencias a teorías que parecen demasiado avanzadas para su época. Esa ausencia alimenta la posibilidad de que existan manuscritos enterrados, ocultos o aún desconocidos en archivos privados, sótanos de monasterios, colecciones familiares o depósitos sin explorar. A veces, la historia no se pierde, se esconde. Y a veces se esconde durante siglos. La biblioteca pudo haber sobrevivido en pedazos que aún no entendemos. La arqueología moderna ya no es solo excavación, es tecnología aplicada al pasado. Hoy se emplean escaneo multiespectral para revelar tintas invisibles, análisis de fibras para identificar procedencias y reconstrucción digital para ordenar fragmentos dispersos.
Algunos papiros carbonizados, imposibles de leer a simple vista, pueden revelar texto mediante técnicas de imagen avanzada. Incluso se han desarrollado métodos para desenrollar virtualmente manuscritos quemados sin tocarlos físicamente. Es como si la ciencia moderna intentara revertir el daño del fuego antiguo. Cada avance tecnológico abre una puerta nueva al pasado, y Alejandría es una de las puertas más grandes. La inteligencia artificial también se ha convertido en una herramienta clave para reconstrucción textual. Modelos predictivos pueden inferir palabras faltantes, comparar estilos de escritura y sugerir reconstrucciones probables cuando solo existen fragmentos mínimos. Esto no sustituye a la evidencia histórica, pero acelera la capacidad humana de interpretar restos. Cada fragmento recuperado puede conectarse con otros fragmentos dispersos en museos y colecciones del mundo. La IA no inventa el pasado, pero puede ayudar a unir pedazos del rompecabezas. Y en un caso como Alejandría, donde todo está roto, unir pedazos es casi un milagro científico. También existe una búsqueda simbólica. Aunque nunca recuperemos los manuscritos originales, podemos rastrear sus efectos indirectos. Ideas matemáticas, conceptos astronómicos, métodos médicos y principios filosóficos reaparecen como huellas en otras culturas. A veces no encontramos el libro, pero encontramos el impacto del libro. La historia se vuelve un juego de rastros, una frase citada, una teoría mencionada, una técnica replicada en otro lugar. Alejandría puede estar escondida dentro de otros textos, como una tinta invisible que solo se ve con la luz correcta. Cada nuevo hallazgo arqueológico alimenta una pregunta peligrosa. ¿Y si subestimamos la ciencia antigua? ¿Y si lo que consideramos moderno ya había sido pensado, probado o imaginado antes? La biblioteca representa una posibilidad alternativa de la historia, una línea temporal donde el progreso fue interrumpido y luego reconstruido. Encontrar un tratado perdido no solo sería un descubrimiento académico, sería un golpe cultural. Reescribiría lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Y por eso Alejandría no deja de obsesionar. Pero también existe el límite. La mayor parte de lo perdido quizá nunca regrese. El fuego, el agua, el tiempo y el abandono destruyen materiales frágiles con brutal eficacia. Además, muchos manuscritos no eran copiados masivamente, eran únicos, y eso los vuelve irrecuperables. La búsqueda puede ser interminable y aún así valiosa, porque buscar es reconocer la magnitud de lo que se perdió. Es negarse a aceptar el olvido como destino final. Alejandría se convierte en una misión cultural. Hoy, en un mundo digital, el concepto de biblioteca universal vuelve a existir, pero también vuelve a existir el riesgo de perderla. La diferencia es que ahora la destrucción no siempre es fuego. Puede ser censura, desinformación, colapso tecnológico, apagones digitales o control corporativo de la memoria. Buscar Alejandría también es mirarnos al espejo. Porque lo que pasó entonces puede repetirse ahora, con otros métodos. La historia no se repite igual, pero rima. Y Alejandría es una rima peligrosa. La Biblioteca de Alejandría sigue viva como misterio porque representa la esperanza de recuperar una parte de lo que nos arrancaron, aunque sea una página, una fórmula, un mapa, una teoría. Quizá no encontremos la biblioteca completa, pero cada fragmento recuperado sería un acto de justicia histórica. Sería devolverle a la humanidad una parte de su memoria. Y esa idea, por sí sola, es poderosa, porque lo que se perdió no fue solo conocimiento, fue identidad. Y recuperar identidad es recuperar futuro. Llamar tragedia a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría se queda corto, porque la tragedia sugiere inevitabilidad, y lo que ocurrió aquí fue el resultado de decisiones humanas. Fue guerra, fue fanatismo, fue negligencia, fue abandono, fue el desprecio por el conocimiento cuando el poder exige control. En Alejandría no ardieron solo papiros, ardió la posibilidad de que la humanidad avanzara sin interrupciones. Ardió un patrimonio que no pertenecía a una nación ni a una religión, sino a todos. Por eso muchos historiadores lo consideran un crimen contra la humanidad, porque le robó el futuro a millones que ni siquiera habían nacido. Cada manuscrito perdido era el resultado de vidas enteras dedicadas a observar, escribir, comparar, corregir y enseñar. Ese esfuerzo acumulado fue convertido en humo sin juicio, sin reparación, sin memoria oficial suficiente. Imaginar la magnitud real del daño es casi imposible porque no sabemos exactamente qué había allí. Y esa ignorancia aumenta el horror. No sabemos qué nos quitaron. En términos morales,
Destruir conocimiento es destruir el derecho de las generaciones futuras a comprender el mundo. Es cortar la luz antes de que llegue. Es condenar a la humanidad a repetir el dolor del aprendizaje desde la oscuridad. La biblioteca simbolizaba una idea peligrosa, que el saber puede cruzar culturas, que puede ser universal, que puede contradecir dogmas. Por eso, en tiempos de conflicto, el conocimiento se vuelve objetivo militar e ideológico. No se destruye solo por accidente, se destruye porque estorba. Un manuscrito puede ser más peligroso que una espada cuando revela verdades que el poder no quiere escuchar. Alejandría fue un ejemplo extremo. Cuando el control se vuelve prioridad, la memoria se convierte en enemigo. Y entonces el fuego aparece. El crimen de Alejandría también es una advertencia sobre fragilidad. El conocimiento necesita instituciones, copias, educación, preservación y, sobre todo, voluntad colectiva de protegerlo. Sin esa voluntad, cualquier civilización puede perderlo todo en una generación. No basta con crear saber, hay que construir sistemas para que sobreviva. La biblioteca era uno de esos sistemas, y aún así cayó. Eso significa que ninguna era está a salvo. Y si el pasado pudo arder, el presente también puede arder, aunque sea de otras maneras. A partir de Alejandría, la historia se llenó de repeticiones, quemas de libros, censuras, persecuciones de ideas, destrucción de archivos. Cada vez que una sociedad decide borrar textos, está repitiendo el mismo acto, aunque sea a menor escala. Por eso Alejandría se convirtió en símbolo universal, no solo por lo que fue, sino por lo que representa. Representa la guerra eterna entre conocimiento y poder, entre preguntas y dogmas, entre memoria y control. Lo más inquietante es que este crimen casi nunca se siente como crimen en su momento. En medio de guerras, cambios políticos y tensiones ideológicas, destruir un archivo parece secundario. Pero la historia demuestra que es una de las pérdidas más graves, porque la memoria es la base de todo progreso. Sin memoria, no hay avance sostenible, solo hay reinicio constante. Alejandría fue el reinicio más caro de la humanidad, un reinicio escrito en ceniza. Si aceptamos que el conocimiento es una forma de herencia colectiva, entonces su destrucción equivale a robarle a la humanidad su patrimonio más valioso. No es solo un daño cultural, es un daño económico, científico y moral acumulativo. Cada siglo de retraso tuvo costos reales, vidas que pudieron salvarse, tecnologías que pudieron construirse, rutas que pudieron explorarse, enfermedades que pudieron entenderse antes. La pérdida se mide en sufrimiento histórico, y eso es lo que lo vuelve crimen, porque el sufrimiento era evitable. Hoy, la Biblioteca de Alejandría funciona como espejo incómodo para nuestra era digital. Nosotros también concentramos conocimiento en sistemas vulnerables, servidores, plataformas, archivos digitales, bibliotecas virtuales. Y también vivimos en un mundo donde la censura, la manipulación y el control de la información existen, solo que con métodos más sofisticados. La pregunta es brutal: si ardió Alejandría, ¿qué podría arder hoy? ¿Qué pasaría si perdiéramos nuestra memoria digital? ¿Quién decide qué se preserva y qué se borra? Recordar Alejandría no es nostalgia histórica, es resistencia cultural. Es reconocer que la memoria necesita protección activa, que la verdad necesita espacio para existir, y que el conocimiento debe ser defendido como un derecho humano. Porque cuando se pierde, el vacío se llena con ignorancia, miedo y control. La biblioteca fue un faro, y su apagón enseñó lo que ocurre cuando un faro desaparece. El mundo no se detiene, pero se vuelve más oscuro, y avanzar en la oscuridad siempre es más peligroso. Por eso Alejandría sigue siendo una herida abierta, no porque podamos reconstruirla físicamente, sino porque su desaparición definió la historia de la civilización. Fue el recordatorio de que el conocimiento puede morir, y cuando muere, arrastra consigo futuros enteros. La biblioteca no era solo el pasado, era un futuro posible. Y ese futuro fue quemado. Esa es la verdadera tragedia. Esa es la razón por la que se siente como crimen. La historia suele recordarnos batallas, emperadores y fechas, pero pocas veces nos obliga a mirar el daño invisible, el daño a la memoria. La Biblioteca de Alejandría fue la memoria del mundo antiguo, y su destrucción fue un apagón civilizatorio que aún sentimos, aunque no podamos medirlo con exactitud. Porque el conocimiento perdido no deja huellas claras, deja ausencia. Deja silencios en los que debió haber avances. Deja siglos donde debieron existir siglos de progreso.
Alejandría es la prueba de que el futuro puede ser cancelado sin que nadie lo note a tiempo. Cada papiro que ardió no era solo un texto, era una vida entera de pensamiento atrapada en tinta. Eran fórmulas que no volvimos a ver, mapas que no volvimos a copiar, métodos que tardamos siglos en reconstruir. Y lo más terrible es que nunca sabremos cuántas puertas se cerraron con ese fuego. Nunca sabremos qué teorías podrían habernos llevado antes a la medicina moderna o a la navegación global o a instrumentos científicos más precisos. El incendio no solo consumió papel, consumió posibilidad. Y la posibilidad es lo que define a una civilización. De esa biblioteca hubiera sobrevivido, donde el conocimiento se hubiera transmitido sin interrupciones, donde los avances antiguos hubieran alimentado a generaciones posteriores sin ruptura. El Renacimiento no habría tenido que renacer lo que ya existía, la ciencia no habría tenido que reencontrarse a sí misma. Quizá nuestra historia habría sido menos violenta y más orientada al descubrimiento. Quizá habríamos llegado antes a comprender el cuerpo humano, el cosmos, la energía, o quizá, simplemente, habríamos tenido un mundo con más herramientas para enfrentar su propio destino. La Biblioteca de Alejandría nos deja una lección brutal: el conocimiento no es eterno. Puede desaparecer por guerra, por fanatismo, por negligencia o por indiferencia. Y cuando desaparece, no solo perdemos datos, perdemos dirección, perdemos capacidad de resolver problemas, perdemos una parte de lo que somos. Porque la memoria colectiva define la identidad de una especie, y Alejandría fue un ataque directo a esa identidad. La tragedia de Alejandría también nos obliga a ver nuestro presente con otros ojos. Hoy creemos que todo está guardado para siempre en Internet, en la nube, en servidores y bases de datos. Pero la historia nos enseña que la memoria es vulnerable, y que cada época tiene su propia forma de incendio. Hoy el fuego puede ser un apagón digital, una censura masiva, una manipulación sistemática o una pérdida tecnológica. Y si Alejandría nos duele, es porque nos recuerda que nada está garantizado. Tal vez lo más importante no sea llorar lo que se perdió, sino entender por qué se perdió y qué debemos hacer para que no vuelva a ocurrir. La memoria necesita guardianes. Necesita instituciones, educación, copias, acceso y voluntad. Una civilización que no protege su conocimiento está construyendo sobre arena. Y una civilización que decide destruirlo está destruyéndose a sí misma. Alejandría es el ejemplo definitivo de esa verdad. Aún así, hay algo casi sagrado en recordar Alejandría. Porque recordar es resistir. Es negarse a que el olvido sea total. Es reconocer que lo que ardió tenía valor, y que ese valor sigue existiendo como advertencia y como inspiración. La biblioteca se volvió símbolo, pero también se volvió juramento. El juramento de que el conocimiento merece ser defendido. Y ese juramento no es del pasado, es del presente. Quizá nunca recuperemos los manuscritos perdidos, pero sí podemos recuperar el espíritu que los creó, el impulso de preguntar, de observar, de experimentar, de registrar y de compartir. Ese espíritu es el verdadero legado de Alejandría. Lo que se perdió fue enorme, sí, pero lo que queda es una idea poderosa. La humanidad puede construir memoria colectiva si decide hacerlo. Y puede protegerla si aprende del pasado. Esa es la parte que aún podemos salvar. La Biblioteca de Alejandría fue el mayor recordatorio de que el conocimiento es frágil, y precisamente por eso es invaluable. Porque cuando desaparece, deja un mundo más pobre, más lento y más vulnerable. Y cuando sobrevive, se convierte en la herramienta más poderosa para transformar el destino humano. Alejandría nos enseñó el precio del olvido, y ese precio fue demasiado alto. Si te apasionan estas historias donde el pasado revela lo que nos hicieron perder, donde las decisiones humanas cambian el destino de civilizaciones enteras, y donde la historia se siente como un thriller real, suscríbete a Rumbo al Pasado, activa la campana y acompáñanos cada semana a descubrir los capítulos más oscuros, fascinantes y ocultos de la humanidad.